Amada Iglesia, muy buenas noches. Un abrazo muy especial en el maravilloso amor de Jesucristo. Muy agradecidos con Dios porque nos permite seguir perseverando y nos permite seguir cada día avanzando de su manito. Cada día nos lleva en un crecimiento y en una formación espiritual maravillosa en el conocimiento de Él. Estamos muy agradecidos porque este domingo que pasó pudimos ya iniciar en el nuevo sitio que Dios nos permitió tener para congregarnos, un tiempo especial, maravilloso. Nos alegramos de ver muchas personitas que hacía tiempo no veíamos, y bueno, fue un regalo maravilloso el que Dios nos dio para disfrutar de su presencia, de manera que vamos a seguir aquí reuniendo los domingos a las 10 de la mañana. Por ahora los miércoles vamos a seguir transmitiendo los mensajes por Facebook. En el momento que ya vayamos a iniciar de manera presencial, lo estaremos anunciando para que todos puedan estar enterados. Por ahora seguimos domingos 10 de la mañana presencial, y los miércoles 7 de la noche vamos a estar transmitiendo por Facebook. De manera, mis amados, que agradecemos a Dios ese regalo. Seguimos organizando todas las cosas en la congregación para que todos podamos estar allí reunidos de una manera especial, sobre todo recibiendo de la vida de Dios. De manera que vamos a hablar por la palabra que Dios tiene esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias por el regalo maravilloso que nos das de recibir, Señor, hoy tu consejo, tu sabiduría, tu dirección. Te agradecemos, precioso Dios, que estés obrando en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones, que nos estés dirigiendo, Dios, para poder conocer más de ti. Háblanos a través de tu hermosa palabra, permítenos ser edificados a través de ella, ser fortalecidos con el poder de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia, Señor. Permítenos, Dios, poder estar muy apercibidos, Dios, de las cosas que nos vas hablando y nos vas enseñando, que podamos tomar tiempo para meditarlas en tu presencia, y allí en tu presencia, Señor, ser edificados cada día como casa espiritual. Gracias, Padre amado, por este regalo que tenemos en este momento de reunirnos en tu precioso nombre y agradecer tu fidelidad. Gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tu pagar, mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, oh Dios, por las manos que herí, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Señor, digno eres, Señor. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tu paga, mi pecado y dolor.
tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, oh Dios, por las manos que herí, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Gracias, precioso Salvador. Tú eres digno el Cordero inmolado. Tú eres digno el que entregó la vida por nosotros, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Padre, cuán agradecidos estamos, Dios, de que a través de tu Santo Espíritu nos guíes en esta noche en el conocimiento, Dios, tuyo. Que a través de tu palabra, Dios, nos enseñes tantas cosas, Señor, que necesitamos en este camino de aprendizaje. Que nos des un corazón enseñable. Y nos permitas, Dios, percibir en el Espíritu las cosas que son del Espíritu, Señor. Percibir tu palabra, oh Dios, tal como tú la has dispuesto. Señor amado, y solamente tú nos puedes dar claridad en ella.
y nos puedes hacer hombres y mujeres de la palabra y hombres y mujeres del lugar secreto, para que, Señor amado, atendamos a tu voz y entendamos, Señor, que esta relación a la que nos estás convocando, Dios, es la gran necesidad de nuestras vidas, Señor, precioso, porque solamente tú puedes llenar con tu espíritu y con tu presencia nuestras vidas. Llénanos en esta hora, ponemos en tus manos nuestros corazones y te rogamos que seas tú, Señor, el que obres de una manera sobrenatural. Padre, gracias, dirígenos con tu palabra. En tus manos nos ponemos con gratitud en el bendito nombre de Jesús Santísimo. Amén y amén. Qué regalo maravilloso, amada Iglesia, el poder seguir estudiando la palabra. Son tiempos hermosos donde Dios nos está convocando a ser hombres y mujeres del lugar secreto y hombres y mujeres de la palabra. Hombres y mujeres que, como aprendimos de nuestro Señor Jesucristo en lo que ocurrió allí en la tentación, estemos fundamentados en lo que está escrito. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Que podamos cada día ser una iglesia fundamentada en la palabra. Para eso necesitamos escudriñarla en la dependencia de Dios, para con nuestros razonamientos no darle la interpretación a la palabra que nuestro parecer trae y poder mirar las cosas desde nuestro punto de vista, sino poderlas mirar bajo la luz maravillosa. ¿Quién nos puede enseñar la Escritura? ¿Quién nos puede dar luz de ella? ¿Quién nos puede hablar con claridad el pensamiento de Dios? Sino Dios mismo, por medio de su Espíritu. Dice la Escritura que aún las cosas profundas de Dios, el que las conoce, es el Espíritu de Dios. Y es el Espíritu que nos ha sido dado para conducirnos en el conocimiento de toda la verdad. Venimos estudiando el miércoles anterior, allí la carta de Hebreos en el capítulo número 11, que ha sido un capítulo de inspiración, y de inspiración para muchas enseñanzas, de inspiración para dar muchos mensajes, muchas predicaciones, por lo que observamos allí en la palabra de Dios, tan hermoso. Y cuando miramos el capítulo 11 de Hebreos, nos maravillamos no de los hombres que hay allí, y de ninguna manera estamos menospreciando a ninguno de estos seres humanos, ni a Abel, ni a Moisés, ni a José, ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, ni a ninguno de los hombres que hay allí narrados. En ninguna manera jamás estamos menospreciando la vida de una persona. Pero lo que vemos maravillados allí es el obrar de Dios en la vida de un ser humano, el obrar de Dios en la vida de una persona frágil como tú y como yo. Poder ver que si Dios tomó estos hombres tan frágiles, tan débiles, llenos de una necesidad de transformación, de ser hechos nuevos, y estableció en ellos su propósito y los llevó a caminar de su mano y los estableció sobre la roca inconmovible que es Jesucristo. Amados, es inspirador este capítulo 11, porque si Dios lo hizo en todos estos hombres frágiles, eso me da la seguridad de que Dios también, en medio de la fragilidad que yo tengo, se va a manifestar para cumplir su propósito en mí, su voluntad, su diseño, lo que Él ha dispuesto para mi corazón. Y es hermoso poder ver todo eso. Así que, como dice ahí la Escritura en Hebreos 10:39, recordemos un poquito allí lo que veíamos la semana anterior para conectarnos nuevamente y poder terminar hoy ese tema tan hermoso respecto a, como dice aquí en el capítulo número 10, en el versículo número 37, 10:37 de la carta a los Hebreos, 10:38, mas el justo vivirá por fe. Y que todo esto que el Señor advirtió de lo que es vivir por fe, en todo el capítulo número 11 de Hebreos, se nos dan muchas ilustraciones acerca de lo que es vivir por fe. Vivir por fe, como está expresado en la palabra de Dios. La fe que me va conduciendo es en el conocimiento del corazón de Dios, que me lleva a encontrar la plenitud que necesita mi vida en el Creador, que me lleva a encontrar la realidad de quién soy yo conociendo a Dios. Es la única forma de saber para qué fui creado, cuál es la razón de mi ser. La única forma de poderlo entender y de poderlo conocer es conociendo a Dios,
es conociendo su corazón, es conociendo su voluntad, es conociendo su diseño. Y que como estamos viviendo tiempos donde hay crisis de fe, donde la fe se ha convertido en muchos conceptos, en muchas actitudes que se toman desde el pensamiento humano y no desde la perspectiva de Dios. Por eso muchas veces nos volvemos con la fe supersticiosos, o nos volvemos personas de confesiones positivas, o tomamos la fe simplemente como un amuleto dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra vida, o a veces estamos tratando de autoconvencernos de algo para creer que eso es lo que debo hacer o realizar, o muchas veces me lleno de palabrería, haciendo declaraciones de una manera u otra, o simplemente confirmo con decir amén a tantas cosas. Y ciertamente la palabra de Dios me va direccionando a través de todas estas ilustraciones que hay aquí en este capítulo acerca de lo que verdaderamente es la fe, como dice Hebreos 11:1, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción. Es hermoso porque la fe nos va a traer una seguridad maravillosa. Y la fe, no olvidemos que es algo que proviene de Dios, que Dios lo ha puesto para llevarnos a tener una conexión con Él. No olvidemos que la salvación no es por obras, sino por fe. Y tanto la salvación como la fe son dones de Dios, recibidos por gracia, por bondad y por misericordia. La fe, de una manera especial, nos permite traer toda la realidad de esta palabra, que es eterna, a nuestro tiempo presente. Esta palabra que no deja de ser: cielo y tierra pasarán, mas las palabras de Dios no pasarán. Y la fe nos permite poder experimentar la realidad de esto que está escrito, que son palabras vivas, porque hay cantidad de libros, pero ningún libro tiene el poder que tiene la palabra de Dios como está escrito, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es poderosa para cambiar, para transformar, para llevar nuestras vidas en el camino de Dios, para enseñarnos en la ruta que pertenece a la voluntad de Dios, que en la práctica nosotros podemos ir entendiendo que la fe es como un sexto sentido, algo que Dios ha puesto en nuestra vida espiritual y que nos capacita de una manera especial de parte de Dios para poder tener la mirada y la confianza firmemente en quién es Dios en medio de nuestro diario vivir. Miren, no me lleva a confiarme en mí mismo, me lleva a poner los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Para qué el autor y consumador de la fe se manifestó sobre la tierra? Para llevarnos a poner la mirada en Dios el Padre. Por eso está escrito: nadie puede venir al Padre sino por mí. El autor de la fe es el que ha venido para conducirme en este camino hacia el corazón del Padre. Si entonces nuestra vida, como dice ahí en el 10:38, mas el justo vivirá por fe. Si nuestra vida es una vida de fe, nosotros cada día tenemos que ir entendiendo a la luz de la palabra, no a la luz de nuestros conceptos, no a la luz de nuestras definiciones, sino a la luz de cómo estos hombres vivieron por fe, cómo fue su vida. Y hemos venido viendo la ilustración que en Hebreos encontramos acerca de la vida de Moisés. Una ilustración maravillosa que nos permite ver cómo la fe obró en la vida de Moisés, esa voluntad maravillosa de Dios, ese propósito maravilloso de Dios. Ubíquese por favor ahí en el versículo número 23, donde dice, Hebreos 11:23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Encontramos hacia dónde nos conduce la fe de una manera especial. Lo que Dios ha dispuesto, ese don que Dios ha puesto en nuestras vidas para poder confiar. La Escritura dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario
Que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces vemos hacia dónde nos va conduciendo la fe, porque la fe no es simplemente algo que está en el corazón. No, la fe no es algo a lo que vamos a llegar. No, la fe no es un fin en sí misma. La fe ha sido dispuesta para conducirnos en una dirección. Veíamos la semana anterior algunos aspectos, que Moisés, por ejemplo, fue reconocido como un varón de Dios. La fe condujo a Moisés a ser hecho un varón de Dios, un hombre de Dios, un hombre conformado al corazón de Dios. No olvidemos cómo Moisés allí en Egipto era un hombre altivo, y nos damos cuenta cómo en todo ese proceso por el que lo llevó el camino de la fe, el camino de poner la mirada y los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe, hizo de Moisés un hombre lleno de mansedumbre, un hombre conformado al corazón de Dios. Vimos también cómo la fe condujo a Moisés a ser un siervo de Dios, un servidor del Señor, a la manera de Dios, no dependiendo de su propia fuerza, sino del poder de Dios. Vivió un proceso que lo vamos a ir detallando más en las cosas que vamos a ir mirando. Y también recordamos cómo la fe también llevó a Moisés a ser hecho amigo de Dios. Lo condujo a una profunda relación con Dios. A mí siempre me impacta una y otra vez cómo Moisés, después de ver tantas cosas, clamó a Dios: muéstrame tu camino para que te conozca. Y en ese clamor le está diciendo: muéstrame tu gloria, porque no podemos perder de vista que ver los hechos de Dios es ver las maravillas de Dios, pero ver a Dios es ver su gloria. Ver la gloria de Dios es ver al Señor mismo de una manera especial. ¿Y qué produce en nosotros adoración? No ver los hechos de Dios, sino ver a Dios mismo. Cuando Moisés vio a Dios, allí en lo que el Señor le permitió ver, respondiéndole a esa oración de muéstrame tu gloria, dice que Moisés cayó postrado y adoró. Su corazón experimentó algo especial, que es lo que Dios desea, conducirnos. Al escudriñar su palabra, Dios nos va conduciendo, es a verlo a Él, a conocerlo a Él. La fe condujo a Moisés a ser un varón de Dios. La fe condujo a Moisés a ser un siervo de Dios. La fe condujo a Moisés a ser amigo de Dios. Y la Biblia narra que la vida de Moisés se dividió en 120 años. Vimos la semana anterior 3 periodos de 40 años que vivió allí en la casa de Faraón en Egipto. Los primeros días en casa de sus padres, pero la mayor parte de sus primeros 40 años lo vivió en casa de Faraón. Después 40 años donde vivió en el desierto, allí cuidando las ovejas de Madián. Y 40 años donde vivió ahora en el desierto, guiando al pueblo de Dios, llevando al pueblo de Dios. Que cada uno de esos periodos de la vida de Moisés comenzó necesariamente en un momento de crisis, pero que aunque había un momento de crisis en cada uno de ellos, nunca faltó la manifestación de la gracia de Dios. Recordemos rápidamente, para ubicarnos en el tema, donde dice en el verso 23, que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. Que estamos viendo el periodo de preparación, que la fe estaba obrando en el corazón de los padres de Moisés en favor de Moisés, al poner su confianza en el Señor. Que cuando se levantó todo aquel edicto por causa de aquel faraón que estaba dando muerte a todos los niños varones que nacían en el pueblo de Israel, que se estaba multiplicando, en aquel lugar que se determinó como muerte, en aquel mismo lugar fue donde fue puesto Moisés para que se le conservara la vida. Veíamos que en el río donde los niños eran llevados para ser muertos, era el mismo lugar donde se puso en una canasta a Moisés. El mismo lugar de muerte se convirtió en el lugar de vida, y que eso nos habla de la hora de la cruz, que donde Cristo estaba entregando su vida y muriendo por nosotros, era donde la vida estaba alcanzando nuestros corazones. En el lugar de muerte fue donde floreció la vida para nosotros. Qué hermoso, esto tan precioso, como Dios de una manera especial estaba dando luz allí. Y después vemos que dice la Escritura que vivió 40 años allí en casa de Faraón Moisés, y que creció. Y si me acompaña por favor un momentico allá
a Hechos, por favor, al libro de los Hechos en el capítulo número 7. Nos ubicamos allí un poquito. Hechos en el capítulo número 7. Hechos en el capítulo número 7. Allí creció formándose y estableciéndose en muchas cosas, dice la palabra de Dios en el verso número 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y era poderoso en sus obras. O sea, necesariamente fue formado, aprendió muchas cosas allí. Pero llegó el momento de la decisión, que lo veíamos ahí también en el libro de Hebreos. No pierda Hechos y Hebreos, que son las porciones en las que vamos a estar mirando hoy, aprendiendo de ellas, de lo que es vivir por fe, como dice ahí en el 10:38, mas el justo vivirá por fe. Dice en el verso 24 de Hebreos 11, que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Que un momento de preparación, pero llegó un momento de decisión, un momento de decisión en la vida de Moisés. Algo estaba plantado ya en el corazón de Moisés. Tal vez no estaba lo suficientemente claro, pero Dios lo estaba afirmando y lo estaba estableciendo. Donde nos damos aquí cuenta cómo terminó pesando más en el corazón de Moisés el propósito de Dios que los deleites temporales de este mundo. Y es lo que la obra de la fe va haciendo en nuestros corazones. Hemos visto que aquí había una serie de cosas, vimos la semana anterior, que estaban obrando en el corazón de Moisés, porque dice que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, ¿cierto? Y esto es muy tremendo, porque rehusó un título natural por tener un título de mayor valor, que es ser hijo de Dios. Ningún título sobre la tierra se compara al privilegio, a la posición de ser hecho hijo de Dios. Cuando soy hecho hijo de Dios, estoy colocado en el lugar más importante de todo lo que puede mi vida alcanzar o ser. ¡Qué privilegio! Y Moisés pudo entender eso, que realmente la posición no tenía que ver con lo que el mundo le brindaba, sino con qué lugar podía ocupar él en el corazón de Dios. También dice ahí la palabra de Dios que escogió, que prefirió las dificultades de lo temporal antes que el deleite, escogió las dificultades de lo temporal antes que de entregarse a los deleites del mundo. Escogió el deleite de lo eterno, el deleite de Dios. Y esto es maravilloso, porque nos lleva a pensar que la fe nos va llevando a tomar decisiones porque no podemos seguir con el corazón puesto en las cosas que nos alejan de Dios, en muchas cosas en las que se puede poner el corazón, que terminan alejándonos, distanciándonos del Señor. Pero mire, aquí habla de una disposición del corazón. No solamente rehusó, sino que también decidió. Y también dice que consideró, puso en balanza lo que eran las riquezas de Egipto y lo que eran los vituperios de Cristo. Y vio de mayor valor el tener la vida de Cristo que cualquier tesoro terrenal que tuviera, porque las riquezas egipcias, no olvidemos, lo que el mundo nos brinda una apariencia externa. Tal vez nos lleva a que los demás puedan tener una admiración, una buena opinión por las cosas externas, pero lo externo jamás puede llenar el corazón. Hay gente llena de riquezas, de títulos, de fama, pero su corazón aún todavía está vacío dentro de su corazón. Pero miren lo hermoso, lo que recibimos de Cristo, aunque muchas veces externamente no nos haga sobresalir, nos damos cuenta que sí sacia y llena el corazón. Qué hermoso, que cuando más llena el corazón Cristo, menos necesitamos depender de las cosas de este mundo. Entre más Dios es mi plenitud, menos cosas necesito. Ahí sí, qué hermoso poder entender
que la verdadera riqueza del creyente es Cristo. Que entre más vacío estoy de Dios, más demando títulos, más demando logros, más demando tener cosas, más demando riquezas, más ambicioso mi corazón, porque está buscando con qué ser lleno. Pero entre más Dios llena mi corazón, más plenitud de Dios viene a mi vida, menos cosas demando, porque cada vez estoy más saciado y menos oportunidad hay en mi corazón entonces de que mi vida corra tras lo vano, tras lo pasajero, tras lo que no edifica. Y nos damos cuenta no solamente esto de que Él rehusó, escogió y consideró, sino que también miró, porque dice la Escritura que tenía la mirada puesta en el galardón. Tenía la mirada puesta realmente en lo valioso. Y nos damos cuenta que cuando hablamos de la vida cristiana no estamos hablando de una vida conformista. Otras veces lo hemos abordado. No es ser conformista. Es más, el no ser conformista, eso es lo que nos lleva a no acomodarnos a este mundo. Porque realmente las riquezas y los tesoros de este mundo son lo poco. Realmente lo mucho es tenerlo a Él. Y son lo poco porque las riquezas de este mundo son efímeras, son pasajeras, se desvanecen. Pero lo que Él es eterno. De manera que cuando tenía la mirada puesta en el galardón, Moisés estaba yendo era por más. No se estaba conformando con lo poco. Lo poco es conformarme a las ambiciones de este mundo, pero lo mucho es conformarme en mi corazón al deseo del corazón de Dios, a tenerlo a Él, a buscarlo a Él, para que el amor y la fe que obra por el amor me lleve a atesorar realmente lo valioso dentro de mi vida, el más tesoro, el más valuable e incalculable de los tesoros, que es Cristo dentro de mi corazón y dentro de mi vida. Moisés pudo escoger de una manera especial, pudo escoger dentro de su corazón entre las cosas que perecerían pronto y entre las cosas que durarían por la eternidad. Y la fe nos lleva a inclinar nuestro corazón hacia lo que ha de durar por toda la eternidad, hacia lo que ha de durar por siempre. Y terminado esto, ahora sí ubíquese allí en Hechos capítulo número 7, en el verso número 23, porque empieza otra etapa en la vida de Moisés. Terminan los primeros 40 años y ahora va a empezar una etapa de 40 años que pudiéramos llamar de aislamiento, 40 años que pudiéramos también llamar también de prueba para la vida de Moisés. Es otro periodo en la vida de Moisés. Dice el 7:23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo: hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y al oír esta palabra Moisés oyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Mira lo tremendo. Ya ha salido del palacio y ahora es llevado al desierto. Hay cosas en la vida de Moisés que no se podían aprender en la prosperidad y no se podían aprender estando sujeto a los esquemas de Egipto. No olvidemos que ya leímos que Moisés había crecido allí y era poderoso en las palabras y en las obras de los egipcios, en las capacidades que había aprendido allí en Egipto. Pero ahora iba a aprender lecciones muy importantes dentro de su vida, pero lecciones que no podía aprender en la prosperidad, lecciones que tenía que aprender en la adversidad, que tenía que aprender cuando las condiciones cambiaban. Allí en lo más remoto, mis amados, del desierto, Moisés aprendió las lecciones más profundas que necesitaba su corazón y que necesitaba su vida. Amados, tenemos que aprender o entender que debemos dejar atrás el lenguaje, tanto el lenguaje como el hacer de los egipcios, lo que aprendimos del mundo. No olvidemos que Egipto es una figura de lo que es
el mundo y hemos aprendido tanto de ese lenguaje y hemos aprendido tanto del actuar de los egipcios, y todo eso necesita morir dentro de nuestro corazón, como necesitaba morir en el corazón de Moisés, como necesitaba ser cercenado del corazón de Moisés. Para un egipcio, ser un cuidador de ovejas era algo denigrante, era algo que no tenía valor, era algo realmente que se tenía en poco. Pero en este oficio, mira lo tremendo, fue donde Moisés se encontró con Dios. Allí, en lo que consideraban sin valor el mundo, fue donde Moisés tuvo un encuentro con Dios. No olvidemos que los valores de Egipto son muy diferentes a los valores del reino a los valores del reino de Dios, a los valores y a los principios establecidos por Dios para nuestra vida. Muchas veces nosotros necesitamos ser sacados del ajetreo de nuestra vida, ser sacados del afán que tenemos dentro de nuestro caminar, porque muchas veces en esos ajetreos aprendemos muy poco, porque tenemos muy poca disposición para prestarle atención a Dios. Los mayores aprendizajes de Dios, mis amados, muchas veces los hemos tenido allí donde no podemos hacer nada sino escuchar a Dios. ¿Cuántas veces Dios ha tenido que llevarnos, por ejemplo, a una clínica, a un hospital, para dejarnos quietos del ajetreo, del afán de tantas cosas? Allí donde no teníamos otra opción sino que estar quietos y escuchar a Dios. Dios nos pone en situaciones donde nos pone a mirar hacia arriba, donde nos pone a reconocer que necesitamos su ayuda. Recuerda cómo Dios llevó a aquel hijo pródigo a una situación donde lo puso a mirar hacia el cielo, donde levantó la mirada hacia el cielo y reconoció la condición en la que estaba su corazón y en la que estaba su vida. José mismo, recordamos en la vida de José, que José fue llevado como esclavo, primero allí vendido por sus hermanos, que después fue llevado a la cárcel y allí estaba siendo formado en aprender a escuchar a Dios como esclavo en la casa de Potifar, aprender a escuchar a Dios como reo allí dentro de la cárcel, y era siendo preparado por Dios para escuchar a Dios, para que cuando Dios le hiciese visible en el propósito que Dios tenía con él, José no dejara de escuchar a Dios. ¿Te das cuenta cómo es importante todo este proceso? Hay periodos que en la vida nuestra pueden parecer como de estancamiento, mis amados, pero son periodos de formación y de crecimiento espiritual. Hay momentos donde pareciera como que estamos estancados, pero hay periodos que en la vida del creyente no son periodos muy divertidos, pero son de mucha edificación. No son periodos donde estemos disfrutando mucho de lo que estamos pasando, pero son periodos necesarios, mis amados, donde voy a entender y voy a recibir respuesta de Dios de una manera especial de por qué estoy aquí y qué es lo que Dios está haciendo, porque estoy aquí en este momento. Tal vez allí Moisés no entendía por qué estoy en este desierto, porque estoy cuidando estas ovejas, porque llevo tanto tiempo aquí, porque ahora estoy solo y estaba siendo llevado a un terreno donde escuchara a Dios. Hay momentos, mis amados, donde parece que no estamos creciendo en lo que se ve, pero muchas veces sí estamos creciendo en lo que se necesita, y es en echar raíces en el Señor. Hay momentos donde pareciera que las plantas no están creciendo, pero muchas veces, aunque la parte visible no está creciendo, la parte que no se ve sigue avanzando. Y muchas veces era lo que Dios estaba haciendo con Moisés. La fe muchas veces nos conduce a momentos de soledad, muchas veces nos conduce a circunstancias que parecieran de estancamiento, de quietud, pero son momentos donde Dios nos está llevando a escuchar con claridad su voz. Y son momentos donde Dios nos está preparando para lo que Él quiere hacer, porque lo vamos a ver en el siguiente aspecto, en el periodo donde ahora Dios decide sacar de allá de ese desierto de 40 años de cuidar ovejas a Moisés, y ahora llevarlo para que ahora conduzca a su pueblo en la salida de Egipto, para que ahora aquel que un día fue sacado de Egipto y aquel al que Dios sacó a Egipto del corazón de él, ahora sea un instrumento en las manos de Dios para guiar al pueblo de Dios. Para poder guiar al pueblo de Dios, que necesitaba Moisés, poder escuchar con mucha claridad a Dios. Por eso había sido llevado allá al desierto, para que escuchara al Señor, para que aprendiera a oír la voz de Dios,
y para que aprendiendo a oír la voz de Dios cuando saliera de allí pudiera estar firme, porque dice Hebreos ahí en el capítulo número 11, Hebreos en el capítulo número 11, en el versículo número 27 dice: por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y dice: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Verso 29, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Mira, llegó el momento en que Moisés dirigiera al pueblo de Dios. Tiene 80 años. Mira, tal vez a los ojos de muchos ya es un viejo, tal vez a los ojos de muchos, tal vez era un anciano, pero mira, eso era a los ojos del hombre, pero a los ojos de Dios era un hombre que ya había alcanzado el nivel espiritual que Dios necesitaba para que guiara al pueblo de Dios, para que se dejara guiar por Dios, guiando el pueblo de Dios, para que no solamente escuchara a Dios, sino que expresara a Dios dentro de su caminar. Estos últimos 40 años, mis amados, de Moisés, allí en el desierto, en el que él está dirigiendo al pueblo de Dios en el camino que Dios ha dispuesto. Son 40 años donde se está afirmando mucho más la vida de Moisés en el propósito de Dios, donde Moisés en todo este recorrido ha aprendido ya no a obrar conforme a su voluntad, sino a ser firme en las cosas de Dios. Amado, la fe nos lleva a ver más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos naturales. Así nos lleva la fe a mirar. La fe nos lleva a ver lo que Dios se propone, lo que Dios quiere hacer. La fe no es para lo que yo quiero. La fe no es para alcanzar mis ambiciones, es para lo que Dios ha dispuesto. Y eso es lo que ahora estaba afirmando el corazón. Ahora Dios estaba llevando a Moisés a ver con claridad. No olvidemos, antes Moisés tenía una idea de lo que Dios quería hacer, pero lo quiso hacer en su fuerza cuando mató al egipcio y después se encontró con el rechazo de su mismo pueblo. Pero mira lo hermoso, ahora la fe ha ido formando a Moisés, ha ido estableciendo a Moisés para que Moisés ahora pueda hacer lo que Dios desea, pero no confiando en sus fuerzas, sino en el poder de Dios, que es el que hace todas las cosas, que es el que obra todas las cosas, que es el que manifiesta con su poder toda su voluntad. Amado, la fe no solamente nos prepara de una manera especial para ver las cosas que no vemos, porque para el mundo del espíritu necesitamos la fe, para ver no las cosas de manera natural, porque dice que el hombre natural no puede entender las cosas del espíritu porque han de discernirse espiritualmente. La fe nos lleva a ver en las cosas del espíritu, pero la fe también, mis amados, nos lleva a tener firmeza. Todo ese proceso de Moisés lo preparó para ser un hombre firme. La fe te va a llevar a tener firmeza. ¿Te das cuenta lo hermoso que hace? En lo que Dios ha hecho, firmeza en lo que Dios ha dicho, firmeza en lo que Dios ha dispuesto, en lo que Dios se ha propuesto, porque no solo, mis amados, es oír la voz de Dios, sino sujetarme con todo el corazón a lo dispuesto por Dios para nuestras vidas. Y esto sí que lo necesitamos dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra vida. El hombre que es muy firme en las cosas del mundo, normalmente es endeble en las cosas del espíritu. Es endeble, es frágil en las cosas del espíritu. Por eso Dios tenía que hacer firme de una manera espiritual a Moisés, para que no se diera a lo propuesto por el mundo, para que no se diera a las proposiciones del mundo, a una entrega a medias, que es lo que el mundo muchas veces quiere vender. Hoy en día, que hay tanta tibieza dentro de la iglesia, que se quiere tener lo mejor del mundo y lo mejor de Dios, y no es posible porque eso nos coloca en la peor condición que un ser humano tiene. Como dice la escritura allí en el libro de Apocalipsis, mejor era o que fueres frío o que fueres caliente, pero no tibio, porque a los tibios los vomitaré ¿de qué? De mi boca. Ciertamente en el huerto del Edén, ¿qué hicieron Adán y Eva? Oyeron la voz de Dios, pero no se sujetaron a la voz de Dios. ¿Qué estaba haciendo el Señor con Moisés? No solamente
llevándolo a oír su voz, sino a ser firme, en sujetarse a lo dispuesto por Dios. ¿Te das cuenta? ¿Hacia dónde me va conduciendo la fe? A una firmeza en lo que Dios ha dicho, a estar firme en lo que Dios ha establecido. Dios, por medio de la fe, va afirmando en mi corazón, va estableciendo mi vida de una manera poderosa. No olvidemos cuántas veces se presentó Moisés delante del faraón: deja ir a mi pueblo. Venía con un mensaje de parte de Dios, y muchas veces la oferta del faraón era que fuera con los hombres y adorara. Después que fuera con los hombres y las mujeres, que fuera con los hombres, las mujeres y los niños, pero que el ganado se quedara acá. En otra ocasión le ofreció que ahí en el mismo Egipto ofrecieran los sacrificios a Dios. Y ciertamente, ¿qué hizo la fe? Puso firmeza en el corazón de Moisés para mantenerse firme. No, sino que saldremos todos, mujeres, varones, niños, nuestro ganado, nuestras posesiones. Iremos 3 días de camino y adoraremos al Señor. No se dio para que su entrega fuera mediocre. La fe fue afirmando el corazón de Moisés. Y hoy sí que necesitamos ser afirmados en fe. En fe, mire que no es la fe de obtener cosas, sino la fe que nos dé firmeza para una entrega absoluta en el corazón a Dios. Una fe que nos saque de una entrega tibia, de una entrega mediocre, de una entrega donde le ofrecemos a Dios migajas, de una entrega, de un caminar donde estamos entregados a tantas cosas, pero no a Dios. ¿Hacia dónde condujo la fe a Moisés? Hacia entregar completamente su corazón a Dios, pero también a estar firme en lo que Dios había dispuesto. Iremos 3 días de camino, e iremos todos con nuestras mujeres, varones, niños, con nuestro ganado, con nuestras posesiones. Mira lo hermoso. La fe no solamente me permite o me prepara para ver lo que no puedo ver con los ojos naturales, y es el propósito de Dios, sino que la fe también me da firmeza en el corazón, como lo hizo con Moisés. ¿Te das cuenta lo hermoso de todos tus procesos y a dónde nos conduce la fe? Pero la fe también nos lleva a tener victoria. La fe nos lleva a vencer al mundo. La fe venció al faraón. La fe nos lleva a superar nuestra propia carne, los enemigos que tenemos dentro de nuestras vidas, como dice la escritura en el Nuevo Testamento. Allí en Egipto el enemigo era faraón, el enemigo era el sistema que tenía establecido faraón, pero también había un enemigo en Moisés, que podía Moisés mismo por su vida espiritual frágil ser un estorbo en la obra de Dios para ceder a muchas cosas. Pero mira lo hermoso. La victoria de la fe obró en el corazón de Moisés para vencer al mundo. Moisés pasó sus primeros 40 años, lo leí y me llamó mucho la atención esto hermoso, que alguien expresó que Moisés vivió sus primeros 40 años queriendo ser alguien, preparándose para ser alguien, pero después fue llevado por Dios 40 años al desierto, donde aprendió que no era nadie, y después fue nuevamente llevado 40 años a dirigir el pueblo de Dios para aprender que era alguien hecho por la mano de Dios, pero para hacer el propósito y la voluntad de Dios, ya no para caminar bajo sus parámetros, sino bajo el diseño de Dios. Mira lo que dice Primera de Juan en el capítulo número 5, en el versículo número 4. La fe nos capacita y nos fortalece para vencer al mundo. Dice la escritura acá en el capítulo número 5, verso 4 de Primera de Juan. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La victoria de la fe. ¿Te das cuenta? La fe nos lleva a ver lo que no pueden ver los ojos naturales. La fe nos lleva a tener firmeza para no tener una entrega media. Y la fe nos lleva a tener una victoria sobre el mundo, sobre Satanás y sobre la carne, que son enemigos que se oponen para que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas. Y dice ahí el versículo número 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿A dónde me lleva la fe? A poner la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mira esto tan hermoso. Esto no se trata
de que dividamos entonces nuestra vida en segmentos de 40 años, en ninguna manera, sino que se trata de que aprendamos a través de cómo la Biblia ilustra la vida de Moisés, cómo Dios va obrando en diversos momentos, en diversas circunstancias, un proceso de enseñanza en nuestras vidas, de formación y de establecimiento en nuestros corazones y en nuestro caminar, que en nuestra vida hay momentos de preparación, hay momentos de decisión, hay momentos de aislamiento, hay momentos de establecimiento, y que no despreciemos ninguno de esos momentos por los que Dios nos lleve, porque en todos está obrando establecer su preciosa voluntad en cada una de nuestras vidas. Dios, mis amados, tiene su propia manera de preparar a cada uno de nosotros, su propia manera de preparar a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a Moisés, a Pedro, a Juan, a Pablo. Tiene su forma de prepararte a ti y de prepararme a mí. Que tengo que entender de una manera especial es hacia dónde me está conduciendo la fe. La fe que condujo a Moisés a ser un varón de Dios. La fe que condujo a Moisés a ser un siervo de Dios. La fe que condujo a Moisés a ser un amigo de Dios. A ser una persona que se encontró con el Señor. A ser una persona que cada día fue firme sobre la roca que es Cristo. Porque la fe obró en el corazón de Moisés para establecer la voluntad de Dios. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos en esta preciosa noche, darnos el privilegio de poder recibir tu palabra hermosa y grandiosa, con la que nos fortaleces, con la que nos afirmas, con la que nos estableces sobre esa roca inconmovible que es Jesucristo. ¿Cuánto necesitamos, Dios, poder entender hacia dónde nos conduce la fe? ¿Hacia dónde nos está dirigiendo? Tanto que aprender de estas ilustraciones, oh Dios, y de poder ver lo que tú hiciste, Dios, cuando obraste en el corazón de estos hombres. Lo que hiciste, Dios, Señor, los llevaste a tener una confianza en ti, los llevaste a creer en ti, los llevaste a poner la mirada en lo dispuesto por ti desde antes de la fundación del mundo. Señor, determinaste todo esto para nuestras vidas, Señor. Padre, mas el justo por la fe vivirá. Permítenos entender lo que es vivir por fe, cómo nos va conduciendo Dios, Señor, este camino de la fe, hacia dónde nos va dirigiendo, para que seamos hechos varones y mujeres de Dios, para que seamos hechos hombres y mujeres que te sirven, oh Dios, y para que también seamos hechos hombres y mujeres que son amigos tuyos, Padre. Señor, la fe, de una manera especial, obró en el corazón de Moisés, para llevarlo a ver lo que sus ojos naturales no podían ver. La fe obró en el corazón de Moisés para darle firmeza, para atender la voz de Dios y no solamente escucharla, sino sujetarse a ella. Y la fe fue la que le dio la victoria sobre el mundo, sobre la carne, sobre Satanás, sobre los deseos que pueden impedir que nuestro corazón esté completamente rendido a ti, bendito Dios de los cielos. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Permítenos, Dios de los cielos, poder tener la mirada puesta en ti y poder tener el corazón puesto en ti. Gracias te damos por tu palabra, en el bendito y glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, un abrazo muy especial. Dios los bendiga. Que el Señor siga fortaleciendo sus vidas y que podamos cada día seguir siendo formados en el camino de la fe. Entender esta certeza y esta convicción que Dios quiere poner de quién es Él en nuestro corazón y de todo lo que Él quiere obrar según su perfecta voluntad en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Una feliz noche para todos, mis amados. Dios los bendiga.